Saludo cordial, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa y los saludamos Edison Sierra en la parte técnica y María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Diferentes estamentos de nuestra sociedad colombiana, entre ellos el estamento académico, desde muchos años ha venido buscando que haya un reconocimiento y una importancia a lo que es la formación o a la enseñanza de la historia en nuestro país. A propósito de eso, se conformó una comisión asesora para la enseñanza y diagnóstico nacional para la enseñanza de la historia. Hoy vamos a hablar de esa comisión, porque se creó mediante una ley de la República, teniendo en cuenta esas solicitudes más que todo del sector académico. Me acompañan en el programa los profesores e historiadores Javier Guerrero Barón. El profesor Guerrero Barón es docente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Pereira. Y también me acompañan en el programa, usted ahora me corrige, sí, el profesor José Benito Garzón Montenegro. Él es de la Universidad del Valle y hace parte del capítulo de Boyacá y es de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación Superior. Sí, profesor, bienvenido, profesor Javier Guerrero, ¿cómo está usted? Bueno, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia y a toda la gente de Antioquia que nos escucha en este momento. Bueno, quería aclarar dos cositas. Primero, hoy le corresponde el programa al capítulo Boyacá, pero nuestro invitado es el presidente de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que es el profesor José Benito Garzón Montenegro, quien es el decano de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Cali. Él es egresado, es historiador de la Universidad del Valle. Y yo soy profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Nosotros tenemos allá pues maestría, doctorado, etcétera, y una de las primeras maestrías que hubo, la primera maestría que hubo en Colombia en enseñanza, en historia, con mucha vocación hacia la enseñanza de la historia. Ese es como el encuadre del comienzo de esta conversación amable por invitación de la Universidad Bolivariana de Medellín. Muchas gracias, profesor Guerrero. Buena tarde, profesor José Benito Garzón Montenegro, ¿cómo está usted? María Eugenia, Javier y todos y todas que nos escuchan, buena tarde. Yo me encuentro muy bien aquí desde Cali y me alegra poder saludarles y sobre todo poder compartir algunas ideas y compartir parte de la experiencia que hemos trasegado con la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Muy amables. Gracias, profesor, con mucho gusto. Y también nos acompaña Marcela Cadavid, quien es profesora y también es historiadora y comunicadora social, periodista de Bolivariana. Marcela, muy buena tarde, bienvenida, quien propicia estos espacios. Buenas tardes, profesora. Para hacer también como una pequeña corrección, yo no soy profesora, soy comunicadora de la asociación. Yo estoy en estos eventos acompañando a cada capítulo. En este momento nos acompaña el capítulo Boyacá de la Asociación Colombiana de Historiadores. Muchas gracias por abrirnos este espacio, profesora. Sí, bueno, con mucho gusto. Amables oyentes, quienes nos siguen en la sintonía se han dado cuenta que llevamos varios meses hablando de historia, porque queremos que la historia sea reconocida en nuestro país como medio para, como lo decía yo ahora, contribuir a la formación de la identidad nacional, para que haya un pensamiento crítico y otros aspectos que tienen que ver con la historia. Hemos hablado de la historia del café, de la importancia de la enseñanza de la historia, y hoy queremos hablar, como les decía, Comisión Asesora para la Enseñanza y Diagnóstico Nacional para la Enseñanza de la Historia, con los profesores Javier Guerrero y José Benito Garzón. Ellos hacen parte de la Asociación Colombiana de Historia y pertenecen al capítulo Boyacá. Recuerden que está el 604-354-8430 si alguien quiere preguntar sobre la comisión. Profesor Javier Guerrero, bueno, la comisión, ¿desde cuándo está la comisión? Bueno, mira, esto es una historia corta que la voy a referir rápidamente. Desde que empezó a integrarse la Comisión del Bicentenario en el 2008,
la Academia Colombiana de Historia y la Asociación Colombiana de Historiadores le propusieron al gobierno colombiano un plan de bicentenario. Y allí una de las revisiones que se proponía era revisar qué se enseña de historia en Colombia. En Colombia hay mucho malestar con la enseñanza de la historia desde 1984, cuando el presidente Belisario Betancur creó las áreas que hoy rigen el currículo, creando el área de ciencias sociales, está las ciencias naturales, el lenguaje, bueno, todas estas áreas que componen el currículo colombiano. Y desaparecen las asignaturas, prácticamente no desaparecen, pero se agrupan en áreas. Y esto hizo que la historia y la geografía, por ejemplo, para poner un ejemplo, fueran desapareciendo paulatinamente de la enseñanza básica y media. Entonces, se ha producido un debate a nivel nacional y un gran malestar, y entonces se inició ese trámite de una ley bicentenario que contenía una reforma a la enseñanza de la historia. Eso no prosperó porque legalmente era muy difícil. En Colombia hay una ley general de educación, hay un sistema, desde la Constitución del 91 hay una organización muy rígida de la enseñanza, y la Ley General de Educación es una ley muy fuerte, es una ley especial que rige la enseñanza en Colombia y que establece una autonomía escolar. Por ejemplo, es el PEI y el Proyecto Educativo Institucional, y son los maestros en su plan de aula y en su plan de área los que determinan más o menos esos contenidos de acuerdo a los lineamientos que da el ministerio. Entonces, ahí hay una historia que hubo que mirar qué era lo que había que hacer, y se fracasa en ese primer intento de una ley. Luego, en el 2017, vuelve a surgir el tema y se tramita la ley 1874, que establecen que en Colombia habrá enseñanza obligatoria de la historia. Entonces, esa ley modifica la ley 115, que mencionábamos, la Ley General de Educación, y establece un camino para llegar a esa enseñanza obligatoria de la historia en todos los niveles de la educación básica y media, de tal manera que se respeten esa autonomía escolar del proyecto educativo institucional que se conoce como el PEI, y que sean los maestros, son los consejos académicos de cada institución los que tienen que adaptar a su institución los mandatos del ministerio, los lineamientos, los estándares, todo ese camino que hay. ¿Y qué tiene que hacer esta comisión? Bueno, la ley crea una comisión. Profesor, le interrumpo. Usted nos repite la ley, por favor, y el año, porque hay muchas personas interesadas en escuchar lo de la ley y a veces no se retiene muy fácil. La ley es la 1874, la 1874 de 2017. Esa ley obliga al gobierno a crear una comisión asesora, pero se demoró mucho en la creación de esa comisión asesora, hubo el cambio de gobierno, etcétera, y se convocó la comisión asesora, se posesionó el 2 de diciembre del 2019. Entonces, se posesionó. Esa comisión tiene 2 años para producir 2 cosas. Unas recomendaciones sobre la enseñanza de la historia, y el ministerio tiene que volver los lineamientos. Entonces, la comisión desarrolla recomendaciones y el ministerio elabora lineamientos que son obligatorios para todas las instituciones del país. Esa implementación de los lineamientos es un proceso largo, no es tan fácil, y tampoco diseñar los lineamientos y las recomendaciones tampoco es tan fácil. Vamos a completar 2 años y hemos tenido 3 presidencias pro tempore. Ahorita nuestro presidente es José Benito Garzón, quien nos acompaña, y estamos trabajando ya en la elaboración de recomendaciones. ¿Con base en qué? En un diagnóstico nacional que se acordó hacer. El primer año era un diagnóstico nacional, pero nos cogió la pandemia, nos cogió todo esto,
teníamos un estado del arte, de los estudios sobre enseñanza de la historia, teníamos unos 32 talleres se habían planeado, pero no se pudieron hacer por la pandemia, entonces se hicieron únicamente 10, con padres de familia, con maestros, etcétera, y una encuesta nacional cuyos resultados hasta ahora estamos evaluando. Entonces, ese es el trayecto de lo que ha hecho la comisión asesora en estos casi 2 años. En diciembre completamos los 2 años que manda la ley. Profesor Guerrero, le pregunto, usted dijo, obliga a todos los establecimientos, en esos lineamientos se está trabajando con el Ministerio de Educación, hay todos los establecimientos, todos los niveles de educación, de enseñanza. Cuando la ley habla de enseñanza obligatoria de la historia en el contexto de las ciencias sociales, no desbarata las ciencias sociales, pero tiene que ser en el marco de las ciencias sociales, que se tiene que enseñar historia obligatoriamente, de 0 a 11, porque al ser obligatoria es de 0 a 11. Entonces lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es un poco direccionar. Eso por eso se llaman lineamientos, elaborar unas recomendaciones para que el ministerio reorganice curricularmente toda la enseñanza de la historia en el marco de las ciencias sociales. Entonces, eso va a los PEI. Cada institución educativa tiene que tomar esos lineamientos. Ellos son los que asignan horas, los que asignan todo. Es decir, no pueden quitarle espacio a las otras áreas, sino a las áreas que el problema grave que tiene la educación básica y media es el tiempo de dedicación a cada área. Entonces, la desaparición de la enseñanza de la historia prácticamente, aunque hay un debate, los maestros y maestras de FECODE dicen que la historia nunca se fue de la escuela. El debate que hemos dado es que la historia de alguna forma se fue de la escuela, muchos colegios no, muchas instituciones se siguió enseñando historia, porque los maestros les gustaba y porque el PEI lo contemplaba. Pero en la mayoría de colegios se redujo a un mínimo. Hemos encontrado planteles con 1 hora semanal de enseñanza de la historia en unos grados, en unos poquitos grados, etcétera, etcétera. Ese es el diagnóstico que estamos haciendo. Es decir, el tiempo se redujo sustancialmente y la enseñanza de la historia prácticamente desapareció, entre comillas, aunque no es tan literal. Donde el maestro sabía historia, se enseñaba historia. Donde el maestro era un abogado o era otro tipo de profesional, etcétera, enseñaba otras cosas y lo que se llama historia tal vez no sea historia. Entonces, sí. Pero eso se lo dejamos al diagnóstico nacional. María Eugenia, yo quisiera ahondar sobre 2 temitas que Javier ha dejado allí enunciados y que me parece que a nuestros amables radioescuchas les podría servir. Sí, señor. Primero es quiénes conformamos la comisión, ¿no? Entonces, el decreto reglamentario de la ley 1874/2017, pues nos dice inicialmente que son 5 grandes representaciones. Una por las asociaciones de historiadores e historiadoras, otra por las academias de historia del país, otra por los programas de historia y ciencias sociales, otra por las facultades de educación que tienen a su cargo programas de licenciatura en historia y licenciatura en ciencias sociales, y maestros y maestras que imparten en el aula historia. Entonces, esas 5 grandes representaciones tienen un nombrado principal y alguien suplente. En este caso, entonces, para estos 2 primeros años está la Asociación de Historiadores de Colombia, está la Academia de Historia, está la Red de Programas de Historia y Ciencias Sociales, está FECODE y está ASCOFAD, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. En el reglamento interno, que se hizo desde 2019, finales e inicios de 2020, pues encontró que esta participación era bastante limitada por la misma conformación de la comisión. Entonces, se decidió hacer de invitados permanentes a otras entidades, ¿no? Lastimosamente no tienen voto, pero sí tienen voz. Y han sido fraternalmente recibidos. Entonces, allí está permanentemente la Comisión de la Verdad,
está permanentemente representaciones de las poblaciones afro, concretamente de la Comisión Cuarta y la Comisión Pedagógica Nacional de ellos. Está las agrupaciones de mujeres, está ASONEN, que es la Asociación Colombiana de Escuelas Normales. Hemos invitado a los indígenas, ellos y ellas se han interlocutado en distintos momentos, pero decidieron no hacer parte de forma permanente de la comisión bajo sus criterios y principios. Y pues creemos que ese más o menos va logrando una mayor representación como comisión. Por ello, pues quería sencillamente pues indicar que la comisión asesora pues está integrada por ellos y ellas. La secretaría técnica de la comisión la realiza de forma permanente el ministerio. Entonces, allí tenemos el Ministerio de Educación, concretamente desde la Dirección de Calidad del Ministerio para la Educación Básica y Media, que nos apoya en toda esa parte técnica, de un lado. Y de otro lado, pues en el diagnóstico que nos hemos propuesto, hay, digamos, concretamente 3 o 4 fuentes de información. Una de ellas, como ya lo mencionó Javier, es la encuesta, que pues ha tenido 2 momentos de diligenciamiento y está dirigido a 6 tipos de población. Hay un formulario para estudiantes de primaria, para estudiantes de secundaria y otro para cuidadoras y cuidadores, acudientes, madres y padres de familia, y otro formulario para directivos docentes, para docentes y para personas de la sociedad que han estudiado o se interesan por la historia. Entonces allí son 6 formularios y creo que hemos tenido una respuesta a nivel nacional muy, muy importante y muy interesante. Y la otra fuente de información fueron los talleres, que ya también Javier nos mencionó, que lastimosamente no se pudo realizar por toda esta contingencia de la pandemia, en las dimensiones y en las lógicas que nos habíamos pensado, pero se hicieron 5 grandes macroregiones y en cada macroregión hicimos 2 talleres. Esos talleres fueron complementados este año con unos conversatorios que retornaron y socializaron los hallazgos que habíamos obtenido en dichos talleres. De verdad que han sido muy ricos en el diálogo, en compartir la experiencia, en las posibilidades de interlocución en todas las vías, dado que pues allí han participado pues de distinto origen en términos de lo regional y de sus labores. María Eugenia, yo quería mencionar eso. Bueno, las otras fuentes que tenemos allí para el diagnóstico están relacionadas con la revisión documental que tenemos de varios programas de formación y pues con lo que estamos haciendo también de invitados e invitadas a la comisión. Profesor Garzón, muchas gracias y continuamos en un momentico. Como les decía, amables oyentes, para quienes apenas llegan a nuestra sintonía, estoy conversando con los profesores e historiadores Javier Guerrero Barón y José Benito Garzón Montenegro. Ellos hacen parte de la Comisión Asesora para la Enseñanza y Diagnóstico Nacional de la Historia, de la enseñanza de la historia. Nos están hablando del origen de esta comisión, que fue creada mediante ley, la ley 1874 de 2017, y que está trabajando, pero que con la pandemia, pues el trabajo y los resultados no ha sido lo que se esperaba, pero sigue trabajando. Recuerden, amables oyentes, que está el 604-354-8430. Yo le quiero preguntar al profesor Guerrero Barón, profesor, la historia se había dejado de impartir en muchos establecimientos, no en todos, usted nos aclaró eso. ¿Desde cuánto tiempo hacía que se había suspendido? Pues ese es un debate interesante porque digamos la creación de las áreas fue un decreto de 1984 firmado por el presidente Belisario Betancur y por el ministro de entonces, era el ministro Rodrigo, bueno, me escapa ahorita el nombre,
y ellos crearon las áreas. Entonces, al crear las áreas, se reagrupó toda la enseñanza de la educación básica y media en esas áreas. Entonces, ahí está el área del lenguaje, está el área de matemáticas y ciencias naturales, está el área de ciencias sociales y está el área de ética y valores. Entonces, cada área tiene que distribuirse la semana, digámoslo así, de los estudiantes en materias, en asignaturas, en tiempos, y paulatinamente las ciencias sociales fueron recibiendo una cantidad de órdenes de enseñar la cátedra de la paz, la cátedra de afrodescendientes, las competencias ciudadanas, etcétera, y se fue llenando de cosas las ciencias sociales que lo que llamaríamos historia y geografía fueron reducidas a un espacio mínimo. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia hay una especie de analfabetismo histórico. No se trata de que los niños y las niñas y los jóvenes sepan fechas y próceres y cosas de esas, sino que tengan un contexto de en qué país viven, cómo se forma la identidad nacional, cómo se forma la ciudadanía. Entonces, Colombia tiene una gran debilidad en la enseñanza, en la formación de los jóvenes, y yo diría que la historia y la geografía son una especie de competencia básica, así como se habla de las matemáticas, el lenguaje, etcétera, porque si uno no tiene noción de pasado y de presente, esas son las nociones de espacio y tiempo, y de espacio y temporal de la sociedad y de la familia y del pueblo y del barrio y de la vereda, etcétera. Si uno no tiene esa noción de cambio en el tiempo, pues cree que los jóvenes de hoy piensan que Internet siempre existió, por ejemplo. Hay unos anacronismos muy interesantes porque siempre se dice, es que la violencia es desde la colonia, y entonces hay un anacronismo, un bloque histórico ahí, como que no podemos cambiar porque Colombia es un país desde la colonia, entonces desde la conquista hay violencia, entonces tenemos que vivir determinados por la violencia. Por ejemplo, son mitos anacrónicos que se van construyendo porque no conocemos que Colombia ha sido un país que ha tenido periodos muy pacíficos y que ha tenido periodos, sí, de violencia muy reciente. Tenemos unos años recientes de violencia. Colombia no ha podido pasar la página en una guerra muy larga, pero Colombia fue un país muy pacífico. Entonces, todo esto para señalar que la historia es muy importante en la formación de la conciencia del sujeto. Y si no se enseña buena historia, si no se enseña a pensar históricamente, tenemos unos ciudadanos sin esa competencia, sin entender la región, sin entender cómo la región se construye históricamente y sin entender que el país puede volver a épocas muy pacíficas como las que vivió en algunas épocas. Y entonces, sí, hemos tenido guerras civiles, eso hay que pensarlo, y pensarlo históricamente para aprender a vivir en paz. Profesor, yo le pregunto, con este vacío que ha pasado, estas últimas generaciones entonces no tienen, dijéramos así, no generalizando, porque tampoco se puede, no hay esa identidad nacional en todos estos años que no hubo la enseñanza. Pues hay la enseñanza, pero es una enseñanza muy superficial, porque el tiempo dedicado, si encontramos planteles con 1 o 2 horas semanales para la enseñanza en ciertos grupos, en el grupo octavo, en el grupo cuarto, en el grupo, bueno, en determinados niveles, eso es lo que está revelando el diagnóstico, pues es muy difícil que ese niño o esa niña sepa algo de lo que es su país, porque en 1 hora, ¿qué puede hacer? Además, si el profesor no está formado en enseñanza de la historia, esa hora, quién sabe que se enseñe. Entonces yo me encontré en una ocasión en trabajo fui decano de una universidad pedagógica grande, que tenía 17 licenciaturas en ese momento, y íbamos a las aulas de clase y mirábamos qué se enseñaba, y realmente lo que se enseñaba de historia eran otras cosas. Por ejemplo, un profesor que decía, traiga el periódico el domingo. El niño lleva el periódico el domingo, entonces leen unas noticias del domingo anterior, y entonces eso es historia.
¿qué pasaba? Uno iba a mirar cuál era la formación del maestro. El maestro era abogado. El maestro no sabía historia, no sabía enseñar historia. Resulta que en los concursos, desde el 2008, se recibe todo tipo de profesionales. Entonces, para ciencias sociales puede enseñar desde un licenciado en sociales, de un licenciado en historia, los hay, o un historiador que no tiene formación pedagógica, o un abogado o un economista. Entonces, resulta que enseñar historia no es fácil cuando uno no tiene la formación. Ahora, y puede encontrar, nos encontramos también que el profesor de educación física le faltaban unas horas, entonces le ponen las de sociales, porque sociales puede dictar cualquiera. Entonces, fuimos desarticulando y desespecializando la enseñanza hasta el punto de que se nos desdibujó. No sabemos qué es lo que se enseña de historia, no sabemos. Oye, para eso es el diagnóstico, todavía no sabemos qué es lo que se llama historia en lo que se enseña. No sé, José Benito, ¿tú qué piensas sobre eso? No, venga, ahorita yo quiero que el profesor José Benito me hable sobre eso, pero yo quisiera que recordáramos cuáles son los objetivos, profesor Guerrero, los objetivos de la comisión, que usted lo dijo ahora, Comisión Asesora para la Enseñanza y Diagnóstico Nacional. Sí, señor. Bueno, sí, los objetivos de la ley son tres son tres grandes objetivos. Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo general es desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial. Es decir, la historia universal juega un papel muy importante también, y la historia de América Latina y del continente americano. Y en tercer lugar, promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la conciliación y a la paz de nuestro país. Entonces, esos tres grandes objetivos están también desarrollados a manera de objetivos por etapas, de acuerdo a la formación de acuerdo a la formación de cada uno de los, digamos, del nivel de las edades de los muchachos. Entonces, para primaria se plantean unos objetivos, ¿sí? Para secundaria hasta el grado noveno, que empieza hasta la básica, se plantean otro objetivo, y para la educación media, que es el estudiante más avanzado, se plantea otro objetivo. Entonces, la ley gradúa los objetivos de enseñanza de acuerdo a la edad de los muchachos. Bueno, yo lo invito a usted, profesor, al profesor Guerrero, que se nos ha perdido de aquí de la imagen, y a nuestros amables oyentes de Radio Bolivariana, los oyentes del programa El Dicho al Hecho, que escuchemos unos mensajes y sigamos en un momento hablando de esta comisión muy interesante, porque se propende porque vuelva a ser la cátedra de historia uno de los propósitos en la enseñanza nacional en los diferentes establecimientos educativos. Vamos a los mensajes y seguimos en un momento. Tengo un mensaje muy interesante sobre empresas públicas de Medellín, antes de irme a los otros mensajes, Edison, y voy a conversar con Alexandra Arango Rojas. Ella es profesional ambiental y social de empresas públicas de Medellín. Alexandra, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Buenas tardes, María Eugenia, y todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias como por la invitación a este espacio. Sí, bueno, ustedes están trabajando en unos estudios ambientales en la cuenca media y baja del río Cauca, que comprende 19 municipios. A ver, ¿en qué consisten esos estudios y en qué van? A ver, María Eugenia, te cuento de manera general y a todas las personas pues que nos acompañan el día de hoy, pues les contamos que nosotros, ¿cierto? En la cuenca media y baja del río Cauca tenemos el proyecto hidroeléctrico Ituango, ¿cierto? Nosotros ahí venimos desarrollando diferentes estudios ambientales, tanto en el área de influencia directa del proyecto, como lo decía María Eugenia, son 19 municipios aproximadamente donde hacemos estos estudios, pero dentro del área de influencia del proyecto
proyecto. Tenemos 12 municipios, Ituango, Briceño, Toledo, Santa Fe de Antioquia, todos esos municipios hacia esta zona. Allá tenemos 12 municipios, hacemos diferentes estudios ambientales de calidad de agua, temas de restauración ecológica, conectividad de ecosistemas, temas hídricos, ¿cierto? Todo lo relacionado en estudio de peces y de todas las comunidades hidrobiológicas que encontramos tanto en los ríos como en las quebradas, en las ciénagas e incluso en el embalse. Nosotros hacemos todos estos estudios como parte, ¿cierto?, de las obligaciones ambientales que tenemos en el proyecto, tanto por la licencia ambiental como por otros compromisos ambientales que tenemos, ¿cierto? Y aguas abajo del proyecto es la presa, que sería todo lo que es los municipios de Puerto Valdivia hacia abajo, que ahí tenemos Cáceres, Tarazá, una parte pues de Valdivia con su corregimiento de Puerto Valdivia, Caucas y Nechí en Antioquia, más otros municipios que hacen parte de la Mojana. Nosotros ahí también desarrollamos diferentes estudios ambientales en temas de peces, de pesca. No solamente trabajamos temas ambientales, sino que todo lo que hacemos lo hacemos de la mano de las comunidades. Tenemos también temas de vegetación terrestre, en general ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, y es una información que realmente es bastante relevante, tanto para el territorio como para el país. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con eso? Pues además de responder a nuestras obligaciones, es tener una información clave y relevante que nos permita tomar decisiones en el territorio al cual llegamos, ¿cierto? Desde esa licencia que tenemos desde el año 2009, es un territorio al cual llegamos y en el cual pues permaneceremos por muchos años con el proyecto. Entonces, toda esta información la ponemos a disposición de las comunidades y de las instituciones en general que puedan necesitarlas. Esos estudios nosotros con quién los estamos haciendo: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad de Córdoba, Universidad Javeriana, Fundación Humedales, Corantioquia, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Corantioquia, el Instituto Humboldt, y todos ellos están estudiando temas particulares y que hacen parte pues como esta experiencia fuerte que ellos tienen en el territorio. Eso es como lo que venimos haciendo. Trabajamos temas de fauna, de flora, estamos haciendo restauración del bosque seco, ¿cierto? Que de pronto para las personas que no conocen el proyecto se encuentra, ¿cierto?, en una de las pocas zonas que todavía en el país cuenta con fragmentos de bosque seco. Entonces la idea es conservar el que tenemos, pero también recuperar ciertas zonas que por en muchos casos la ganadería y diferentes actividades antrópicas se ha visto deteriorado. Y en el caso de toda la zona aguas abajo, lo que es Caucasia, Nechí y todos los municipios que hacen parte de la Mojana, estamos llevando a cabo unos temas de restauración de ecosistemas, de los ecosistemas que nosotros hemos llamado ecosistemas anfibios. Entonces ahí lo que estamos buscando es que esas ciénagas que están en el Bajo Cauca vuelvan de alguna manera a conectarse con el río, ¿cierto? Porque estos ecosistemas cenagosos son considerados las salacunas de la mayoría de las especies que tenemos del Bajo Cauca, y que muchas de ellas dependen pues las comunidades de pescadores en el territorio. Eso es de manera general. En estos estudios, la última pregunta, ¿estos estudios están proyectados a qué tiempo o se harán mientras esté el proyecto, Alexandra? Sí, o sea, nosotros tenemos diferentes pues temporalidades, pero por obligación ambiental del proyecto, muchos de esos estudios continúan incluso cuando el proyecto empiece a operar. Entonces nosotros tenemos un tiempo de vida útil del proyecto de aproximadamente 50 años. No es que los 50 años los vamos a hacer con la misma intensidad como los que estamos haciendo ahorita, pero sí tenemos un periodo mucho más intenso de estudios mucho más detallados, y de lo que venimos haciendo aproximadamente hasta 2025, que es el momento en el que esperamos terminen de entrar en operación las 8 turbinas que generarán la energía del proyecto. Entonces sí tenemos como diferentes temporalidades, pero un esfuerzo mucho mayor hasta 2025. De ahí para adelante empieza como a espaciarse un poco los estudios que estamos haciendo. Alexandra Arango, muchas gracias por contarnos sobre el avance
de esos estudios que ustedes están haciendo ambientales en la cuenca media y baja del río Cauca, que cobijan o que cubren 19 municipios de esa región de nuestro departamento. Muchas gracias a usted. Continuamos con otros mensajes en nuestro programa y seguimos en un momento hablando de historia. Alexandra, buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad, donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes, donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo, y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradable que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico: ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Al-Anon Alatín y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Al-Anon Alatín, llama al 512-2410 o escríbenos en WhatsApp al 301-644-7669. Visita nuestra página web alanoncolombia.org. Encuéntranos en Instagram o Facebook como Al-Anon Antioquia. Escríbenos a nuestro correo alanonalatinzonaantioquia@gmail.com. Al-Anon Alatín, ayuda y esperanza para familiares y amigos de alcohólicos. Sexólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse de la adicción al sexo. El único requisito para ser miembro de SA es el deseo de renunciar a la lujuria y de alcanzar la sobriedad sexual. No se pagan honorarios ni cuotas, nos sostenemos con nuestras propias contribuciones. Sexólicos Anónimos es un programa de recuperación basado en los principios de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos y las 12 tradiciones. Contactos: samedellincolombia@gmail.com, www.sacolombia.com. Para mayor información, comunicarse al número celular 321-847-2514 si es mujer y al 310-443-9925 si es hombre. En Radio Bolivariana 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com. Después de estos mensajes seguimos conversando sobre la Comisión Asesora para la Enseñanza y Diagnóstico Nacional de la Historia. Y me están acompañando en el programa los profesores e historiadores Javier Guerrero Barón y José Benito Garzón Montenegro. Profesores, retomamos, y Marcela Cadavid también me acompaña. Sí, Marcela, la escuchamos. Profesores, nos excusamos porque el profesor José Benito tuvo un inconveniente y hay un apagón en este momento en la zona de Cali donde él reside. Entonces, él se disculpa porque está tratando de conectarse, pero no le dan los datos. Bueno, confiemos en que más adelante se pueda reconectar. Gracias, Marcela. Profesor Guerrero, yo le pregunto, ¿a qué conclusiones parciales se ha llegado con el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo que nos establece en primer lugar es ese problema digamos, del tiempo. Nosotros tenemos 18,000 maestros en instituciones públicas educativas, más o menos entre 18,000 y 19,000 maestros que son los que van a tener a su cargo la enseñanza de la historia. Entonces, lo primero que hemos pensado es que hay que, digamos, si uno mira el hexágono del currículo, el currículo no es solamente qué se enseña, sino cómo se enseña. Entonces, qué enseñar, cómo enseñar, quién enseña. Y ese quién enseña, además, con qué recursos enseña. El currículo hoy en día tiene hasta el salón de clase, incluido hasta las instalaciones donde uno debe enseñar. Entonces, el currículo no es simplemente unos contenidos, haga unos lineamientos y ya. No. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuántos docentes y dónde van a enseñar historia y cómo van a hacer para enseñar historia. Porque es el sujeto docente el que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de la enseñanza. Entonces, la primera recomendación, solo hemos dado una recomendación, y esa primera recomendación lo primero que pregunta es
con cómo vamos a hacer para enseñar historia. Entonces, las recomendaciones tienen que partir de ahí. Entonces, en las instituciones, nos preguntamos, ¿qué importancia ha tenido la enseñanza de la historia de Colombia en relación con el proyecto educativo institucional? A partir de una serie de preguntas que nos hemos hecho, el perfil del egresado, las conexiones curriculares con la enseñanza de la historia, las transversalidades. Entonces nosotros tenemos cátedra de paz, tenemos cátedra de afrodescendientes, tenemos competencias ciudadanas que corresponden a las ciencias sociales, cómo se entrelazan ellas. ¿Cuáles son los planes de área? Digamos, la pregunta por el plan de área de las ciencias sociales en cada institución. ¿Cómo se articulan las poblaciones con capacidades diversas, por ejemplo? ¿Cuál es el porcentaje total de horas destinadas a cada área? Nosotros recomendaríamos, a mí me gustaría, por ejemplo, que cada institución hiciera para cada grado de 0 a 11 una torta con el porcentaje de horas dedicada a cada área. Y ahí podríamos visualizar qué realmente se está enseñando de ciencias sociales en ese gráfico de torta, y podríamos mirar no solo cuántas horas qué porcentaje de horas se están enseñando de ciencias sociales, sino dentro del área de las ciencias sociales cuántas les corresponde historia. Y eso nos permitiría en cada institución saber cuántas horas le estamos dedicando, porque sin tiempo el espacio curricular son horas semanales, y si nosotros no tenemos horas semanales no podemos enseñar historia. Entonces, lo otro es con qué recursos. Entonces había el portal Colombia Aprende, nosotros queremos preguntarnos qué biblioteca tiene la institución, qué textos escolares, qué textos especializados, qué colecciones oficiales hay, qué materiales audiovisuales, equipos tecnológicos. Hoy nos preguntamos qué conectividad, ¿sí? ¿Qué cobertura tiene esa conectividad y qué acceso a bibliotecas, centros de documentación, bases de datos y plataformas digitales tienen los estudiantes y los profesores? Entonces, nosotros le proponemos al ministerio que, así como hubo un portal que se llamaba la plataforma Historia Hoy Aprendiendo con el Bicentenario, esa plataforma se podría volver a implementar y tener acceso desde cualquier parte del país a descargar materiales, documentos, etcétera, todo lo que se necesita para enseñar historia. Esa es una de las propuestas que le queremos hacer en las recomendaciones al ministerio. Entonces, pero también hay unas tareas que tienen que hacer las secretarías de educación. El ministerio Colombia tiene descentralizadas muchas de las actividades. En Colombia hay 96 secretarías de educación, 32 departamentales, 10 distritales, y hay lo que llaman los municipios certificados. Ellos tienen autonomía, tienen un grado de autonomía para manejar sus recursos, para manejar su trabajo, y entonces allá es donde se sabe, en esos comités territoriales, por ejemplo, de formación docente, qué maestros necesitan capacitación, formación, cuántos tienen solo el título profesional, cuántos tienen una especialización. Ya tenemos como un diagnóstico de cuántos tienen doctorado, cuántos tienen maestría, cuántos tienen una especialización y en qué escalafón están. Y recordemos que es que aquí hay 2 regímenes laborales, 2 escalafones docentes. Entonces hay unos maestros formados en el antiguo escalafón docente y unos maestros formados en el nuevo escalafón docente. Entonces, todo eso necesitamos diagnosticarlo para poder saber cómo se va a enseñar historia en Colombia de ahora en adelante. Entonces, el ministerio pues también tiene en sus bases de datos, en la oficina de planeación, pues una gran cantidad de información sistematizada. Estamos tratando de acceder a esa información, estamos tratando de tener sistematizado eso, y ese es el papel del diagnóstico que estamos haciendo. Sí.
¿Se puede hablar, profesor Guerrero, que ha habido avances interesantes en tan corto tiempo? Porque usted nos decía que la comisión apenas va a cumplir 2 años y hubo la intermitencia, dijéramos así, por lo de la pandemia. A nosotros nos pasó, profesora, nos pasó exactamente lo mismo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, el Consejo la Corte Constitucional acaba de darle 7 meses más para que cumpla su misión, porque nos cogió la pandemia, nos cogió todo esto nos cogieron 2, casi 3 meses de paro en las instituciones educativas. Es decir, todo esto no ha tenido sino una gran cantidad de interferencias y nosotros, aunque no hemos dejado de hacer ninguna de nuestras sesiones ordinarias, nosotros nos reunimos una vez al mes y a veces extraordinariamente 2 veces al mes. Y la comisión ha hecho su trabajo, pero lamentablemente no hemos podido realizar todas las actividades que, por ejemplo, debían realizar el diagnóstico. Y para hacer las recomendaciones, no sería responsable hacer esas recomendaciones sin haber hecho muy bien el diagnóstico. Por ejemplo, la encuesta debía terminarse en diciembre, enero de este año. No se pudo terminar. Hasta ahora estamos sistematizando los resultados de la encuesta. Talleres no se podían hacer en paro. Los maestros no estaban, ni los padres de familia, ni los estudiantes. Entonces, no podíamos hacer talleres mientras estaba el movimiento en el paro. El movimiento fue muy largo. Entonces, eso nos alteró todos los resultados. En este momento estamos pensando en interponer unas acciones jurídicas para que la comisión no alcanza. La comisión puede, es decir, es casi imposible entregar resultados el 2 de diciembre porque hemos tenido muchas interferencias. Pero estamos haciendo todo lo posible y estamos trabajando a muy buen ritmo, pero es casi, digamos que imposible entregar los resultados el 2 de diciembre. Sí. Profesor, ¿cuánto tiempo entonces se tomarían ustedes y qué le pedirían entonces, qué plazo le pedirían a las autoridades para que tienen la competencia en este sentido? Pues esto es una ley que establece esos 2 años. La comisión tiene 2 años para elaborar ese trabajo. Hay un decreto reglamentario que reglamentó esos 2 años. Nosotros creemos que mediante decretos reglamentarios, si el ministerio así lo considera, pero el ministerio no le ha visto mayor voluntad política de reformar ese decreto, podría hacerlo, pero vamos a tener que hacerlo mediante algún mecanismo extraordinario, como la vía, no sabemos todavía, estamos haciendo las consultas jurídicas para ver cuál es la medida más exacta para que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad era un problema constitucional. ¿Y qué hubo que hacer? Un pedido a la Corte Constitucional que modulara eso. Entonces la Corte Constitucional les dio 7 meses. Yo creo que nosotros necesitamos unos 4 o 5 meses máximo para terminar esta tarea. No se necesita, yo no creo que sea más de, digamos, máximo 6 meses, pero con 4 meses que tuviéramos de prórroga para la entrega de las recomendaciones sería más que suficiente. Doctor Guerrero, una vez consigan usted la ampliación del plazo y el trabajo que todo esto implica, ¿cierto? El análisis de todo las encuestas, los talleres, ustedes tienen como meta que se divulgue o que se empiece a aplicar o a desarrollar esa enseñanza, como en qué época, profesor. A ver, vienen unas vacas flacas muy graves para el país institucionalmente. Tenemos una situación presupuestal muy grave. El Estado, eso también hay que pensarlo. Y nosotros creemos que la implementación de la ley implica un plan decenal. Es decir, un plan decenal de aplicación de la ley. 10 años. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer los lineamientos, divulgarlos, formar maestros, hay que formar especialistas, hay que formar magísteres, hay que formar doctores, hay que adquirir recursos, hay que mejorar las bibliotecas, hay que mejorar la conectividad. Y si nosotros solo miráramos el tema de conectividad para que esta ley se pueda implementar bien, tendríamos, yo creo que la ley necesita un plan decenal de aplicación para que la ley no sea una ley fallida, ¿sí?
necesita 10 años. ¿Por qué? Porque eso no es tan fácil. Llevamos desde 1984 haciendo, tenemos que corregir hechos que sucedieron desde el 84, que hasta son 36 años que hay que corregir. Y eso no se puede hacer en un año, ni en 6 meses, ni en 2 meses. Eso toca hacerlo por lo menos. Es mi pensamiento, ¿no? La comisión está estudiando esa propuesta del plan decenal para la aplicación de la ley. Para mí sería lo mejor. ¿Por qué? Porque vienen 3, 4 años de muy malas finanzas públicas. Eso es mundial. Entonces, pedirle al ministerio que aplique una ley sin plata, eso es muy difícil, sin recursos. Entonces, Hacienda necesitaría hacer un plan de trabajo con el ministerio, mirar cuánto vale cada acción, hacer un plan de acción cada año y mirar, ponerle pesos a eso. De lo contrario, se perdería todo este esfuerzo, porque sin recursos esto no se puede hacer. Nos quedaríamos entonces 10 años mínimo con ese analfabetismo histórico. No, porque eso es gradual. La aplicación de la ley se puede ir haciendo gradual, atacando los puntos más débiles, las debilidades más fuertes que hemos encontrado, y el ministerio puede ir haciendo, y las instituciones educativas pueden ir haciendo un plan gradual y ir atacando las debilidades más fuertes, ir creciendo y haciendo que en 10 años pues ya esté totalmente implementada la ley, pero que vayamos gradualmente aplicándola. Profesor, pero ustedes son optimistas. Yo veo que en la comisión hay muchos sectores representados. ¿Son optimistas ustedes frente a los resultados y a poner de acuerdo tantas ideas, tantas opiniones, tantas? Sí. Nosotros creemos que así como la ley en muchos años no se ha aprobado una ley por unanimidad, muy pocas leyes, es un país muy fragmentado, polarizado, y esta ley rara, extrañamente el único que se opuso fue el ministerio. El ministerio objetó la ley y hubo que hacer una concertación con el ministerio, pero la ley fue aprobada en las 4 vueltas, que tiene una ley, además modifica la Ley General de Educación, fue aprobada por unanimidad en todas las 4 vueltas. Wow. Entonces nosotros creemos que hay un consenso nacional, hay un deseo y hay un gran clamor nacional por la enseñanza de la historia. La prueba fue que hubo una ley aprobada, y en medio del proceso de paz y de la aprobación de todo eso que se estaba aprobando, de la JEP, de la Comisión de la Verdad, todo eso que se estaba aprobando en el Parlamento, esta fue aprobada por unanimidad en las 4 vueltas. ¿No le parece eso extraordinario para un país como este? Hay que destacarlo, sí, señor. Marcela, quería preguntarle para que vamos terminando, sí. Profe, también hay que destacar el evento que se viene para noviembre sobre las recomendaciones y la retroalimentación de las organizaciones de historia para los resultados de la encuesta y el diagnóstico nacional. A ver si de pronto nos puedes adelantar un poquito sobre esa información. Bueno, sí, las asociaciones de historia, bueno, la comisión se va a reunir con todos los grupos representados, con afrodescendientes, con indígenas, con los académicos, con los profesores que enseñan historia, profesores de ciencias sociales, con las facultades de educación, y el 4 es con los historiadores y asociaciones de historiadores. Por eso es tan importante la presencia de la Asociación Colombiana de Historiadores, que en este momento tiene la representación de ese sector. Entonces, el 4 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a conversar con los historiadores para decirles, para retroalimentar y decir, mire, la comisión está pensando esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Y hacer eso mismo con todas las comunidades. Es más, estamos en deuda reunir a las comunidades RUM, por ejemplo, a los raizales y palenqueros se han reunido, afrodescendientes, raizales y palenqueros hemos tenido reuniones, pero ellos también representan a la comunidad de RUM, o sea, a las comunidades gitanas. Nosotros quisiéramos que hasta el último colombiano y colombiana conversara con nosotros y escucháramos qué piensa cada uno de estos sectores de la enseñanza y la historia. Los indígenas son 115 etnias reconocidas en el DANE y unas 80 y pico reconocidas por el Ministerio del Interior.
es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces ellos dijeron, nosotros no podemos asistir permanentemente a la comisión porque nosotros tendría que haber representación de todos. Los indígenas es un caso muy interesante. Ellos están en una lucha contra la historia hegemónica y por eso es todo esto de las estatuas, todo esto que ha sucedido es muy importante porque ellos están en un movimiento incluso reivindicando, cambiándole el nombre a América. ¿Ustedes sabían eso? No, ellos quieren volver al nombre originario y ya adoptaron incluso un nombre para América. Ellos están, eso es una sorpresa, ellos ya adoptaron no, yo lo tengo por aquí, es un nombre muy interesante porque ellos aspiran a volver a su nombre originario y entonces, espere que por aquí lo tengo, dicté una conferencia sobre eso recientemente y ellos tienen un nombre que recuperaron para el continente americano. El continente americano debía, en el siglo finales del 18, hubo una propuesta de llamarlo Colombeya o Colombia, o sea, desde Alaska hasta la Patagonia. Y ellos dicen, no, antes había un nombre y entonces ellos le pusieron un nombre que, espérenlo, a ver si lo puedo rescatar por aquí. Si lo puedo sí, Marcela. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre, profesor, para que terminemos? Se llama Abya Yala. Abya Yala. Tierra madura, que significa tierra madura o tierra viva. Abya Yala. Pues, Sí, perdón la pronunciación, pero ese sería el nombre. Ese sería el nombre y gracias, Marcela, porque es muy importante. Además, tiene mucho que ver con toda la zona de Urabá, porque es el nombre que se ubica de los indígenas que se ubican desde la costa atlántica hasta Panamá y que fue el nombre que tuvo el continente, el nombre más conocido. Claro, hubo nombres en maya, hubo nombres en azteca, hubo nombres en muisca, pero este nombre es como el más generalizado y el que adoptaron las comunidades indígenas del continente en un encuentro que tuvieron y ya la UNESCO lo está reconociendo como... ¿Cuál es el nombre, profesor? Profesor, repítamelo usted despacio, por favor. Abya Yala. ¿Cómo es? ¿Tú cómo lo pronuncias? Abya Yala. Sí, ese en indígena, ese sería el nombre de América. Bueno, ¿cómo la gente conoce más sobre la comisión asesora? ¿A través de qué medio, profesor y Marcela? Porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, Marcelita, ¿tú qué opinas? ¿Cómo sería el mejor medio para tomar contacto con la comisión? Bueno, con la comisión, ellos tienen página en Facebook como Comisión Asesora para la Enseñanza y también por los medios de la asociación. Nosotros estamos publicando noticias sobre la comisión, porque muchos miembros pertenecen a esa comisión. Entre ellos está el profesor Javier. Sí. Bueno, profesor Javier Guerrero Barón, muchas gracias. Al profesor que por problemas de conectividad, José Benito Garzón, también muchas gracias. A Marcela Cadavid, que nos propicia estos espacios dentro del ciclo de historia, que me ha parecido muy interesante. Y a los amables oyentes de Radio Bolivariana, que están siempre en nuestra sintonía. Unas buenas noches para todos. Muchas gracias también a Edison Sierra, quien nos permitió la parte técnica. Profesora María Eugenia, muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio que nos ha dado y yo creo que hemos hecho un trabajo muy interesante de difusión de lo que se viene haciendo desde la Ley de Enseñanza Obligatoria de la Historia y desde la Comisión Asesora para que esto sea realidad. Hay que seguirlos haciendo, profesor. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Y gracias a Marcela y muchas gracias a Radio Bolivariana por este espacio y ojalá tengamos otras oportunidades de conversar con la gente.